Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a trabajar con la creación y eliminación de bases de datos utilizando la consola de MySQL. Vamos a crear una base de datos. Dentro de esa base de datos vamos a crear una tabla y dentro de esa tabla vamos a insertar un registro. Luego vamos a eliminar esa base de datos. La base de datos que vamos a crear se llama universidad. Dentro de esa base de datos va a llevar la tabla de estudiantes con los siguientes campos: el ID del estudiante, el nombre, la identificación, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento y la carrera. Va a llevar también los tipos de datos de cada uno de los campos, como podemos observar acá: varchar, no null, varchar no null, varchar tipo date, tipo int, unsigned, que no permite valores negativos, no null, autoincremental y va a ser la clave primaria. Luego vamos a insertar un registro: el nombre de la persona, la identificación, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento y la carrera que está cursando. Y por último vamos a eliminar la base de datos. Todo eso lo vamos a hacer a través de la consola de MySQL, o también lo podemos hacer por medio de la consola de Windows que tenemos acá. Las personas que manejan la consola de Windows, para acceder a las bases de datos de MySQL, deben ingresar MySQL, luego escriben el usuario y luego la P de password, y si tienen contraseña deben indicar la contraseña para poder acceder a MySQL y ya ingresan a MySQL. Las personas que trabajan con la consola de MySQL deben ingresar a la consola de MySQL y allí solamente les solicita o les pide la contraseña para poder ingresar. Ya estando en la consola, ya sea de Windows o sea de MySQL, estamos preparados para crear nuestra base de datos. Para crear nuestra base de datos lo tenemos que hacer de la siguiente forma. Primero, antes de crear la base de datos, vamos a ver cuáles son las bases de datos que tenemos en nuestro sistema, en MySQL. Como podemos observar, tenemos varias, entre ellas Colegio, Edu, MySQL, Prueba 1, Ventas, etc. Entonces vamos a crear la base de datos Universidad. Para ello hacemos lo siguiente: create database, escribimos universidad, punto y coma, y damos enter. Aquí ya nos dice que ha sido creada con éxito la base de datos. Para ver si realmente está la base de datos en MySQL, vamos nuevamente, le damos show database, damos punto y coma, y como podemos observar aparece universidad dentro de MySQL. Ahora vamos a insertar una tabla. Para insertar una tabla primero tenemos que entrar dentro de la base de datos. Entonces para eso utilizamos use, damos universidad y damos punto y coma. Aquí ya podemos trabajar con la base de datos universidad. Como les comentaba, vamos a crear una tabla que se llama estudiantes. Entonces esa tabla o la sentencia para crear esa tabla yo ya la tengo preparada, y esa sentencia dice lo siguiente: create table, que es el primer comando que vamos a utilizar. Luego aparece estudiantes, que es el nombre de nuestra tabla. Abrimos un paréntesis y escribimos el nombre del campo, el ID del estudiante, el tipo de datos, que es int, que es entero. Como les comentaba, unsigned se utiliza para campos de tipo entero y no admite valores negativos, solamente valores positivos. No null quiere decir no se debe dejar el campo en blanco, debe haber información dentro del campo. Auto increment indica que se va, a medida que vamos ingresando los registros, se va incrementando el valor de la ID del estudiante. Un comment, que es un comentario. Comentario es llave primaria, va entre comillas simples. Luego aparece el nombre de nuestro estudiante. El nombre va a ser tipo varchar, tiene una longitud de 30, también va a ser no null. Luego sigue la identificación del estudiante, varchar de 20, no null igualmente. Luego sigue el teléfono, varchar 25, la dirección, varchar 50, la fecha de nacimiento va a ser tipo date, tipo fecha.
sigue la carrera que está cursando, varchar 50, y por último vamos a colocar primary key, que significa clave primaria, abrimos paréntesis y colocamos el campo que va a tener la clave primaria, en esta ocasión va a ser ID de estudiante. Luego cerramos paréntesis, cerramos el primer paréntesis y por último damos punto y coma. Ya teniendo esta sentencia, damos enter y al dar enter nos dice que efectivamente ha sido creada una tabla, y para ver si realmente eso es así, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que darle show tables, punto y coma, y aquí nos aparecen tablas en universidad, las tablas dentro de la base de datos universidad, y tenemos estudiantes. Para ver la descripción o la información de la tabla, lo que tenemos que hacer es escribir del script y el nombre de la tabla, estudiantes, punto y coma, y le damos enter. Aquí nos aparecen los nombres de cada uno de los campos que hemos ingresado, el ID del estudiante, el nombre, la identificación, el teléfono. Type nos aparecen los tipos de datos, int, varchar, tipo date. No null nos aparece not, quiere decir que no permite que hayan espacios en blanco, o sea, tiene que haber información en ese campo. Mientras tanto que en el campo teléfono, en el campo dirección, fecha de nacimiento y carrera, sí admite espacios en blanco. Aquí donde dice Kate, aparece pre, quiere decir que es la clave primaria correspondiente al ID del estudiante. Y donde aparece default, por default todos son null, todos están en blanco. Y extra aparece auto increment, quiere decir que se va a incrementar el ID del estudiante a medida que vamos ingresando los registros. Con esto hemos creado una tabla dentro de la base de datos. Ahora vamos a insertar un registro dentro de esa tabla. Para ello vamos a utilizar la siguiente instrucción de SQL. Aquí yo también ya la tengo preparada, esa instrucción, y esa instrucción dice lo siguiente: insertar dentro de la tabla estudiantes, insert intro, estudiantes, el nombre del estudiante, la identificación, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento, la carrera, values, los valores, y entre comillas simples debemos escribir los valores que vamos a ingresar: el nombre de la persona, la identificación, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento va en formato año, mes, día, y la carrera que está cursando, punto y coma. Como se pueden dar cuenta, toca escribir el mismo número de valores que corresponda con el mismo número de campos que tenemos en la primera parte de nuestra instrucción. Finalizamos dando enter y aquí ya nos muestra que se ha efectuado correctamente la inserción de los datos o de los registros. Y ahora vamos a ver la información que hemos ingresado. Para ello vamos a escribir un select asterisco from y luego le vamos a escribir la tabla o el nombre de la tabla que vamos a observar y le damos punto y coma. Luego nos aparece la información que hemos ingresado. El ID del estudiante, como les dije, es autoincremental. A medida que voy ingresando los datos me aparece el número. Entonces el estudiante 1, el nombre, la identificación, el teléfono, la dirección, la fecha de nacimiento y la carrera que está cursando. Con esto hemos aprendido a insertar un registro dentro de la tabla por medio de la consola de MySQL. Ahora vamos a finalizar eliminando la base de datos que hemos creado. Vamos a ver nuevamente la base de datos, las bases de datos que tenemos. Show databases. Y ahora vamos a eliminar la base de datos universidad. Para eliminar utilizamos el comando drop database y debemos indicar el nombre de la base de datos que vamos a eliminar, universidad, punto y coma, y luego le damos enter. Como observan, ahí aparece que se ha efectuado correctamente la instrucción. Ahora vamos nuevamente a desplegar las bases de datos y vamos a comprobar
que efectivamente la base de datos universidad ya no se encuentra dentro de MySQL. Y es así, ya no la observamos dentro del listado de las bases de datos. Con esto hemos aprendido a crear una base de datos, a insertar una tabla, a insertar un registro dentro de la tabla y a eliminar la base de datos. Les agradezco su atención al presente video. No siendo más, hasta pronto.